¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos a la presentación del libro Los pobres en Guadalajara, a través de los discursos de las autoridades civiles y eclesiásticas 1771-1824 de la maestra Guadalupe Candelas Granados. Es un gusto tenerles a todos ustedes en el auditorio Tenamaxli del Colegio de Jalisco. En el momento en el que se publicó esta obra, me pareció muy importante contar con la presencia de la autora y que nos hablara de su obra y tener también comentaristas expertos en este periodo, ya que cabe mencionar, y ya lo haré en su momento, la maestra Guadalupe Candelas es integrante del seminario permanente de Fray Antonio, dedicado a Fray Antonio Alcalde a la Orden de Predicadores de esta institución. Entonces, pues estás en casa, maestra, bienvenida. Muchas gracias. Me permito también presentar a quienes me acompañan en este presidium. En primer lugar, agradecerle el honor al doctor David Carvajal López, jefe del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña el maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez, doctorando del Colegio de Jalisco. Pues antes de comenzar, me gustaría presentar, como es debido, al doctor David Carvajal López, quien será el primer comentarista de esta obra. Él es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Historia por el Colegio de Michoacán. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación son familia y mestizaje en el occidente de Nueva Galicia, siglos XVIII y XIX, dinámica demográfica y epidemias en el Obispado de Guadalajara en el siglo XIX, economía y sociedad, siglos XVIII y XIX, e historia demográfica. Se desempeña actualmente, como ya mencioné, como jefe de departamento de historia y como profesor investigador de tiempo completo, titular C, perfil PRODEP de la Universidad de Guadalajara. Algunas de sus publicaciones, entre otras, es La minería en Bolaños, 1748-1810, Ciclos productivos y actores económicos, publicado por el Colegio de Michoacán. Otra de sus obras, La población en Bolaños, 1740-1848, Dinámica demográfica, familia y mestizaje, también publicado por el Colmich. Cuenta también con capítulos de libros, por supuesto, y artículos especializados en revistas científicas como La epidemia del cólera de 1833 a 1834 en el Obispado de Guadalajara, Rutas de contagio y mortalidad, publicada en Historia Mexicana, revista del Colegio de México. También quiero mencionar Los años del hambre en Bolaños, 1785-1786, conflictos mineros, escasez de maíz y sobremortalidad, publicado en la revista Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad del Colegio de Michoacán. Y por último, publicado en la Universidad de Guadalajara, Epidemias en el Obispado de Guadalajara, la muerte masiva en el primer tercio del siglo XIX del año 2022. Pues la voz es suya, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, maestra Isel. Buenas tardes, distinguidos y muy ilustres miembros del Presidium, maestra Isel Nagdul Ruiz Anguiano, secretaria del Colegio de Jalisco, maestro Edgar Yáñez y maestra María Guadalupe Candelas Granados, estimada colega, destacada universitaria y autora de la obra que hoy nos convoca en este recinto. Estimados profesores, estudiantes y público en general, amigos todos que compartimos un interés en común, el estudio del pasado desde el presente. Esta tarde es para mí un honor participar en la presentación del libro Los pobres en Guadalajara a través de los discursos de las autoridades civiles eclesiásticas 1771-1824. De la joven y destacada historiadora Lupita Candelas, así le decimos de cariño, a quien reconocemos como una joven académica disciplinada y muy productiva. Es menester señalar que esta obra forma parte de una colección en la que se intenta divulgar aquellos trabajos recepcionales de calidad de los miembros
de la maestría y del doctorado en la Universidad de Guadalajara. Por eso también hay que reconocer a los encargados de los posgrados que están al pendiente de promover la publicación de estos trabajos. La historia de Guadalajara, de la Nueva Galicia, de la Intendencia de Guadalajara y también de Jalisco reciben una importante contribución con la publicación de esta investigación sobre los pobres y los grupos vulnerables. La obra consta de 7 apartados, a saber, una introducción, un capítulo 1, en el que se estudia a los pobres en la ciudad y las transformaciones urbanas en Guadalajara durante el siglo XVIII, un capítulo 2, donde se abordan los discursos civiles y eclesiásticos sobre los pobres en Guadalajara de 1771 a 1784, un capítulo 3, en el que aborda a los desfavorecidos en Guadalajara en un momento de crisis de 1785 a 1792, un capítulo 4, donde se tratan los discursos ilustrados sobre los pobres en Guadalajara, esto es de 1793 a 1809, y un último capítulo que tiene que ver con crisis, transición política y nuevo orden constitucional en Guadalajara. Y se hace una pregunta: los pobres insurrectos, 1810-1824. Esta obra está estructurada desde una perspectiva cronológica, pues desde el eje temporal aborda los cambios y permanencias que en el discurso emiten tanto las autoridades civiles y eclesiásticas durante los periodos de 2 obispos relevantes en nuestra tierra: el obispo alcalde, 1771-1792, y el obispo Cabañas, 1796-1824. Ambas figuras centrales de la caridad hacia los desvalidos en la urbe y jurisdicción eclesiástica tapatía, y de quienes sabemos se han construido distintas percepciones historiográficas, como muy bien ha investigado la doctorante Candelas Granados. Esto es muy importante, ¿no? Desde la investigación histórica, cómo al estudiar a ambos personajes nos damos cuenta cómo sus legados fueron retomados y transmitidos con énfasis muy diferenciados. Existe un seminario sobre el obispo alcalde que me parece fundamental y que honra su memoria y su legado. Y sabemos, y ahorita vamos a tratar algunos de los elementos que ha aportado a la conformación de nuestra ciudad, de nuestro carácter histórico. Y nos lo encontramos en diferentes espacios. Si caminamos por el centro y vamos a la parroquia del Santuario de Guadalupe, está un obelisco en el cual hay una conmemoración. Vamos a la plaza que está enfrente y también está la presencia de un monumento. Si caminamos al Hospital Civil, que también tuvo una contribución muy fundamental, en el Jardín Botánico también ahí tenemos presencia. La calle que cruzamos también lleva su nombre. Si vamos a la Universidad de Guadalajara, también está otro monumento. Si vamos a la rotonda de los y las jaliscienses ilustres, habría que hacer una reflexión. ¿Cómo se obtiene la designación de jalisciense? ¿Por haber nacido en esta tierra o por haber enraizado en esta tierra y dejar huellas profundas por el trabajo y el legado, ¿no? Porque además a él no le tocó estar en ese periodo en el que estaba Jalisco, ¿no? Entonces, está ahí. Y también tenemos al obispo Cabañas, quien ha dejado también su impronta en la ciudad, en la Casa de la Misericordia, otras obras como la campaña de vacunación contra la viruela y otros elementos, pero a él se le ha reconocido con mayor discreción porque pues le tocó salir de Guadalajara cuando llegaron los insurgentes, pues porque llegaron no en un son muy conciliador, sino llegaron capturando, y ahí tenemos evidencias de que matando a algunos peninsulares. Entonces, pues como el miedo no anda en burro, muchos tuvieron que salir.
entre ellos él, y después también en otros momentos estuvo dispuesto más a financiar actividades para encontrar la paz o tranquilizar el obispado que financiar obras de caridad. Entonces también eso es una labor historiográfica, ¿no? Cómo las obras de estos dos obispos se redimensionan y se analizan desde diferente perspectiva. El hallazgo central del presente libro consiste, desde mi perspectiva, de manera contundente, que los discursos sobre los pobres de Guadalajara fueron modificando su definición durante el periodo de estudio, pues de acuerdo al contexto e institución, aquí cito a la autora, en que fueron emitidos, fueron los pobres considerados como A, una problemática ante el incremento de grupos populosos, B, como vulnerables, C, como invasores, D, como modelos de la figura cristiana de la caridad, E, como transgresores y ociosos, y F, como sublevados. Entonces, cabría preguntarnos, ¿cómo es que en un periodo no tan amplio existe esta variación de matices en torno al mismo grupo? Entonces, yo creo que aquí la autora nos comparte que es muy importante tener presentes para entender el incremento de pobres en Guadalajara, además de los factores que afectan a la colectividad, como son desastres naturales, epidemias y hambrunas, también las circunstancias particulares que vive cada persona o cada familia, como la viudez, la orfandad, la reclusión o la vagancia. Estos aspectos son muy importantes porque los que en un momento son elogiados y receptáculo de la atención de las autoridades, porque bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, al sentirlos como una amenaza, porque llega un momento dado en que los pobres tienen hambre y agradecen cuando se les alimenta, pero llega otro momento que cuando ya están radicados y más en confianza, exigen que se les dé alimento. Y hay quienes no están de acuerdo en ejercer la caridad forzados. En el capítulo primero, Los pobres en la ciudad y transformaciones urbanas en Guadalajara durante el siglo XVIII, la autora se centra en el escenario. ¿Qué es lo que está pasando en Guadalajara? ¿Sí? ¿Qué cambios y permanencias existen en la ciudad para entender los matices de los discursos sobre los pobres emitidos por las autoridades eclesiásticas y civiles durante el periodo de estudio? Es necesario acercarnos a la ciudad porque hay personajes civiles que la quieren sanear y la quieren ordenar. Por eso es muy importante el estudio de la traza urbana y la vivienda. ¿Cuál es el área construida? ¿Qué condiciones y qué características tienen las viviendas? La plaza, los barrios. Hay un dato que me parece muy importante y aparece en la obra, como en 1770 la población de Guadalajara era de alrededor de 22,000 habitantes, mucho menor que la de Zacatecas. Una cifra que algunos, cuando entran en primer contacto con ella, dicen, no puede ser, Guadalajara tendría que tener más habitantes. Pero no, esa era la realidad. Y otro dato importante que nos presenta el autor es que hacia 1823 había 40,000 habitantes. Entonces, ¿cómo se incrementa la población de la ciudad? Si existe en el régimen demográfico antiguo una alta mortalidad infantil, pues hemos detectado dos momentos en los cuales es muy significativa los fenómenos de inmigración. Esto es personas que dejan otros lugares y se allegan a Guadalajara en momentos muy específicos para recibir protección o atención en momentos de crisis. Después de analizar el escenario, los actores y qué características prevalecen en el periodo de estudio, la autora en el capítulo 2 analiza los discursos civiles eclesiásticos sobre los pobres en Guadalajara de 1771 a 1784. Esto es muy importante para los historiadores, ver cómo un mismo objeto de estudio, una misma definición va cambiando y se va matizando para poder entender cuáles son los elementos que inciden en ese cambio de percepción. Y ahí nos presenta cómo son vistos los pobres por el ayuntamiento. Y aquí también hay una clasificación de pobres transgresores,
como son los reos, los vagos, los que no quieren trabajar, los que no tienen oficio ni beneficio, y que esos eran asistidos sobre todo desde la perspectiva del bien público. Están ahí, no vamos a acabar con ellos, pero los tenemos que asistir para el beneficio de la colectividad. Y esto principalmente lo realizaban desde el punto de vista de la alimentación, que estuviesen bien alimentados, porque al parecer en algunos momentos tenemos testimonios que los pobres que tienen hambre son más agresivos que los que están bien comidos. Los pobres para el obispo alcalde eran receptores de la caridad y de la beneficencia católica. Y él también tenía una perspectiva muy interesante en la de no solamente dar, sino generar condiciones para que los propios feligreses pobres pudiesen mejorar sus condiciones. De ahí que tenemos las cuadritas y de la parroquia del santuario, que fue muy importante porque promovió el desarrollo de la parte norte de la ciudad en ese momento de 1782-1783. Y también hay un estudio, un análisis de cómo percibía la audiencia a los pobres, ¿sí? A los que había que darle consuelo, a los vecinos pobres. Y esto era cuidando los precios de los bastimentos. Ahí hay un elemento como muy importante, ¿no? La carestía, cómo impactaba y cómo incidía. En tiempos recientes, los que vamos a comprar alimentos, que vamos al mercado, nos damos cuenta de que hay algún incremento en los precios. Y eso tiene una incidencia en los bolsillos. Y un bolsillo que tiene ingresos suficientes para vivir decorosamente, pues lo lamenta, pero no afecta la vida cotidiana. Pero una persona que tiene ingresos bajos tiene que empezar a modificar sus estrategias de alimentación. En el capítulo 3, los pobres en Guadalajara en una época de crisis, me parece que es un capítulo central. Este aborda la temporalidad de 1785-1792. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos de los feligreses, de los habitantes de distintos localidades, poblados o parroquias aledañas a Guadalajara están en una situación de precariedad por sequías, heladas, crisis agrícolas en las que agotaron los recursos a su disposición y no les quedó ninguna otra opción más que venir a Guadalajara, donde había una infraestructura social, asistencial, eclesiástica, civil, mucho más amplia y sólida que les permitía darles apoyo a los que llegaban, a las personas que tenían hambre. Y eso también fue un elemento muy importante para que, a pesar de las epidemias que hubo en 1785 y 1786, el número de habitantes se incrementara. Murieron alrededor de 2.400 personas y aún así el número de residentes se incrementó. Por eso, porque llegaron varias familias a radicarse, familias y también personas solas. Y aquí no es la misma perspectiva que tuvo el obispo alcalde de atender a los que estaban llegando, de darles de comer, a la que tienen en un momento dado los miembros del ayuntamiento, ¿no? En la que plantean que no hemos de permitir que se nos llene la ciudad de gente ociosa. Ya no es el pobre al que hay que alimentar, sino que hay que tener cuidado con esos pobres que no vienen necesariamente a trabajar y que hay que alimentar. ¿Sí? Y también ahí hay un término que es muy frecuente en los documentos, ¿no? Los acosijados del hambre, que son agobiados, atosigados, esas personas que no tienen lo necesario para comer y que hay que apoyarlos. Y también hay una perspectiva de que se les apoya para evitar la mendiguez, porque una persona que cae en ese rubro ya es más difícil rescatarlo. Y también hay que cuidar mucho la convivencia con los vecinos. El pobre que está bien asistido convive de una manera más pasiva y armoniosa con los vecinos. Y también habría que tener mucho cuidado con quienes están llegando. ¿Quiénes son esos forasteros que no sabemos de dónde son, que no tienen arraigo en la ciudad? ¿Sí? También aquí hay una reflexión de cómo incide el modelo de intendencias, cómo se pasa del reino de la Nueva Galicia a la intendencia de Guadalajara y de Zacatecas, y cómo ya tenemos una visión más ilustrada, qué es lo que está pasando y cómo miramos a estos pobres. Y de ahí también hay una perspectiva de regular para atender la situación. Entonces se empiezan a elaborar censos y padrones en 1791-92. ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen? ¿De dónde vienen?
son españoles, son mestizos, son mulatos, son castizos. Hay un interés por regular, por ordenar, por saber. Y en esta temporalidad, pues tiene una presencia muy importante el obispo Cabaña, el obispo alcalde, perdón, inclusive con lo del hospital, que ante los años del hambre, que hubo una alta mortalidad, se construyó un hospital pues, de una capacidad muy alta, ¿no? 1000 camas, que para la época y para la Nueva España es un edificio pues, digno de reconocerse. En el capítulo 4, los discursos ilustrados sobre los pobres de Guadalajara, 1793-1809, conocemos el censo de Menéndez Valdés, que lo hizo entre 1789 y 1793, y él hace una revisión y nos plantea y nos señala que todos los vecindarios son de gente muy pobre, e inclusive él que no tenía arraigo en esta zona, señala que había mucha pobreza. También en 1791 hay un documento que es muy interesante, que es de Félix María Calleja, que lo volvemos a ubicar en la batalla de Puente Calderón, en 1811, donde salió victorioso, donde él hace una visita, perdón, a la zona de Colotlán y llega a Guadalajara, y donde dice, yo no sé por qué piensan que esta ciudad es hermosa, si es toda polvorienta, con calles llenas de tierra y con edificios de adobe sin ninguna distinción ni altura. Es una ciudad muy regular, en su perspectiva, pues. Y hay esa crítica. También tenemos un elemento muy importante que se genera en esta década de 1790, que es el Consulado de Guadalajara, lo cual habla del poder que tenían los comerciantes cuando logran independizarse de los de la Ciudad de México, y ellos tenían una perspectiva muy particular del comerciante. ¿Qué tenemos que hacer para apoyar a los pobres, para combatir la pobreza? Pues tenemos que generar riqueza y tenemos que ser más productivos para involucrarlos en ese proceso. Más que darles, hay que involucrarlos en procesos de mayor generación de riqueza. Y también ahí están los pobres dementes, los pobres que están en esa situación porque están desamparados y no están en sus 5 sentidos. El Estado es el que tiene que hacerse cargo. Están también los pobres vergonzantes y los pobres reos, que ya en la situación que están de reclusión, pues tienen condiciones de precariedad porque muchos de ellos son abandonados por sus familias. Por eso se generan el hospicio de pobres. Y también hay un seguimiento muy importante, ¿no? Con la epidemia de 1804 de sarampión, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se apoya? ¿Cómo se les da seguimiento para atender a los que son víctimas o caen enfermos de esta epidemia? Y la vacunación, no se tendrían las condiciones, pues es una estrategia muy sólida del obispo Cabañas de propagar la vacunación de brazo a brazo contra la viruela. Y aquí llegamos a un punto que me parece muy trascendente y muy visionario del obispo Cabañas, quien en 1805 realiza un estado de la diócesis de Guadalajara y tiene observaciones muy interesantes acerca de su feligresía, de los diferentes rubros. Hace anotaciones sobre las características de la tierra, su sequía, su fertilidad, las condiciones en que vivía la mayoría de los feligreses, que eran en cuartos muy cerrados, sin iluminación, muy húmedos, que afectaba las condiciones de vida. Y cómo observa que solamente en las parroquias o localidades de su obispado, solamente en 5 lugares había hospitales. Y curiosamente, al paso de los años, esos 5 lugares que tenían hospitales se convirtieron ya en el México independiente en estados. Pues eran Guadalajara, obviamente, Zacatecas, Tepic, Aguascalientes y Colima. Ningún otro lugar. Entonces él hablaba de la importancia que tenía para la feligresía y para los habitantes una atención médica y que contribuía a este elemento para que menos personas estuvieran en precariedad. Ya en el capítulo 5, como ustedes saben, hay una crisis, transición política y un nuevo orden constitucional ya cuando se presenta la Constitución de Cádiz. Entonces la pregunta es, los pobres insurrectos, ¿quiénes son los que se unen al movimiento de insurgencia? ¿Son los pobres? ¿Son los descontentos? ¿Sí? ¿Y cuál es aquí es muy evidente ver cómo hay un cambio de discurso de las autoridades eclesiásticas, ya siendo obispo Cabañas. Ahí sí de una manera muy clara establece pues que tiene que atender otras necesidades
de su pueblo, de su obispado, que estar asistiendo, porque los recursos no alcanzan. Y también tiene que enfrentar desde diferente perspectiva epidemias como la de tifo exantemático, que fue conocida como las fiebres misteriosas de 1814 y la de viruela de 1815, y donde ya en algunos momentos ya hay una actitud distinta, ¿sí? Mejor hay que apoyar a los cruzados para que defiendan a los novohispanos de la agresión de los insurrectos que destinar recursos para atender a los que están en precariedad, ¿sí? Entonces hay un contexto de guerra y cambios políticos y crisis social. También es como muy importante establecer qué es lo que refirió o manifestó sobre los pobres Hidalgo. Miguel Hidalgo en Costilla, aquí en Guadalajara, el generalísimo, donde lo que plantea, bueno, a los que siembren con empeño, a los que participen en el trabajo de la siembra, se harán acreedores de la beneficencia. O sea, tampoco hay una actitud de darles por darles, sino que tienen que trabajar, tienen que involucrarse, ¿sí? Aquí también valdría la pena pensar, bueno, si estos pobres que se unieron o descontentos al movimiento de insurgencia, ¿qué fue lo que hicieron? Porque también tenemos algunas noticias de algunos despojos o robos, ¿no? Rapiñas que hubo en la ciudad. Entonces, aquí es muy importante estudiar la guerra y la pobreza en 1811-1816, donde, pues, también en 1815 se erigió la última parroquia del periodo colonial, es la del Dulce Nombre de Jesús, en pleno momento en que se estaba generando una epidemia de viruela. Y ahí yo creo que también hay nuevos hallazgos, por eso yo creo que es fundamental las investigaciones que hacen los jóvenes historiadores e historiadoras, porque con su trabajo e investigación nos dan a luz temas que de pronto no teníamos ninguna noción de lo que pasaba. Ya Lupita con su investigación ha contribuido al conocimiento sobre los pobres, sobre los vulnerables en Guadalajara y su percepción desde los diferentes grupos en distintos momentos. Pero también nuevos hallazgos de jóvenes que están en la licenciatura. Hemos detectado que hacia el poniente de la ciudad, cuando se erige la parroquia de Jesús, se está buscando que se dé atención a todos aquellos que están llegando de diferentes lugares huyendo de la insurrección o de los ataques de los guerrilleros que están levantados. Y detectamos, uno de los estudiantes detectó que había una muralla que la historiografía no consigna y una muralla que tal vez por las características de los materiales con las que fue construida, no fue tan permanente y desapareció del imaginario, y que no hay historiadores como Luis Pérez Verdía y otros que hayan consignado esta situación. Sin embargo, cuando nos vamos a los padrones, nos damos cuenta que hay referencia, ¿no? En las calles, cuando hacen el levantamiento de censos de la calle de la muralla, y que había un rastro o rastrillo, que era la puerta que levantaban durante el día y que en la noche permanecía cerrada. Entonces es un elemento también a considerar, ¿no? Cómo la ciudad en algunos momentos estuvo amurallada y estuvo cerrada para que no hubiese libertad de movimiento. También ahí tenemos que analizar a los pobres, que muchos de ellos son considerados como criminales o transgresores. Y también hay un estudio muy interesante de los pobres en el primer imperio mexicano, Diego de Solís y su remedio para terminar con la pobreza en Guadalajara en 1822. Y también aquí quiero señalar, y con esto cerraré, que pues en la maestría en Historia de México, en el doctorado en Historia de la Universidad de Guadalajara, se están generando investigaciones, como estoy seguro que están haciendo también aquí en el Colegio de Jalisco, que nos dan luz sobre temas que de pronto consideramos que estaban ya resueltos y que hay muchas cuestiones que todavía tenemos que entender, como la tesis de Valeria Abigail, que también cursó la maestría en Historia de México, y con su investigación sobre las prácticas médicas descubrió una nueva epidemia de tifo exantemático de 1822 a 1823, que no se ha documentado y que no teníamos conocimiento de ella, y que también pone de relieve las condiciones insalubres y de precariedad en que estaban en Guadalajara después de la independencia. Entonces son procesos muy largos que tenemos que mirar desde diferentes perspectivas, y yo creo que este libro, con su contribución de entender cómo son percibidos los pobres por diferentes autoridades en diversos momentos, nos da la pauta para entender cómo se vivía en esa Guadalajara de los últimos años
del periodo novohispano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por darnos tanta luz con su lectura de la obra de la maestra Candelas. Y bueno, antes de continuar, me gustaría destacar y agradecer la presencia de la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, coordinadora del doctorado en Historia de la Universidad de Guadalajara. Gracias, doctora, por acompañarnos. También el doctor Cristóbal Durán, secretario de División de Estudios Históricos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Bueno, a continuación me permitiré presentar al maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga y maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es además doctorando en Ciencias Sociales en esta institución. Sus temas de investigación se enfocan en la historia de las prácticas archivísticas, de las bibliotecas, del clero secular, de la orden de predicadores y de las devociones y religiosidades. Algunas de sus publicaciones son mirar por la utilidad de los caudales de la Santa Iglesia, el administrador de diezmos en la colecturia de Querétaro, 1786-1815, en el libro Devociones, Prácticas y Discursos desde el Catolicismo, publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro. También una colaboración muy importante y de reciente aparición, Oh Madre Dolorosa o Virgen de Soriano, apropiación y representación de un ícono en la Sierra Queretana de 1756 a 1828 en el libro Religiosidades, Devociones y Corporativismo en México, publicado por el Colegio Mexiquense en el año 2023. Igualmente, y en coautoría con su servidora, el capítulo La Estrella de Belén en la Nueva Galicia, función social del Hospital de San Miguel, puntal de las acciones del obispo alcalde y los betlemitas en Guadalajara, publicado en el libro Valores del Antiguo Hospital Civil, primera declaratoria estatal de un bien inmueble, publicado por la Secretaría de Cultura también el año pasado. Y por último, este año él acaba de publicar Ella abomina la insurrección, el culto bélico a la Virgen del Pueblito Querétaro, 1821-1822, en el libro Los usos sociales del catolicismo, simbolismo, identidades y conflictividad social del Colegio de Jalisco. Y bueno, cabe resaltar que el maestro Yáñez es co-coordinador del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores de este colegio. Te cedemos la voz, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra, por la presentación. Saludo a todos los presentes aquí en el Aula Tenamastle y a quienes nos siguen por vía remota en redes sociales y a quienes me acompañan en esta mesa. Agradezco al Colegio de Jalisco por esta posibilidad de presentar el libro, así como a la autora por confiar en mi lectura. Chartier plantea que la historia, hasta cierta época, había de algún modo ignorado y ocultado a ciertos actores, aquellos que la historia social y de las mentalidades denominaron como las vidas únicas, oscuras y frágiles, llamadas también como vidas minúsculas e historias ínfimas. Agrega que esas existencias anónimas y los destinos ignorados no habitan solo en las imaginaciones de los escritores, pues esto lo afirma al hablar de las ficciones y verdades literarias. Sin embargo, agrega Chartier que es posible encontrar esas vidas en los archivos, en particular los de la policía y las cortes de justicia. Por ello, los historiadores solían usarlos de manera seriada y estadísticas dichos documentos, los cuales pueden ser leídos de otra manera, y esa es la propuesta de la historia cultural. Con esta digresión quiero empezar diciendo que las historias minúsculas o en otro tiempo nombradas como historias de los subalternos o de los marginados es fascinante, por lo que la lectura del libro de la maestra Lupita Candelas se antoja un viaje a través de diversos senderos. Senderos que invitan a caminar sobre ellos, pues varias lecturas se imponen. Para no redundar y al mismo tiempo no dispersarme, ordenaré mi participación en 3 momentos. Primero, hablaré del alcance de la investigación y su aporte. En segundo, tomaré un sendero posible de lectura, uno que me llama la atención por interés particular, es decir, hablaré de los pobres en la gestión del obispo Antonio Alcalde y finalmente diré unas palabras sobre la teoría y método que sustentan el libro. Primer momento. Estudiar a los pobres es una tarea difícil porque las primeras cuestiones a responder deben ser: ¿quiénes son los pobres? ¿Dónde se encuentran?
¿Cómo los encuentro? Antes de responder a estas preguntas de tipo metodológico, se debe cuestionar por qué estudiarlos y por qué estudiarlos desde la historia. Procurando no ser moralista al respecto, es cierto que responder estas preguntas de índole existencial para quien se dedica a la investigación es un reto, porque de ello depende muchas de las veces la significatividad del estudio emprendido. Para el caso que nos convoca hoy, la maestra María Guadalupe Candelas Granados, en su libro Los pobres en Guadalajara a través de los discursos de las autoridades civiles y eclesiásticas, 1771 y 1824, responde muy bien a estos planteamientos diciendo, abro cita, la importancia de realizar estos estudios sobre la pobreza y los grupos vulnerables nos permite reflexionar sobre las condiciones materiales en que vivieron, sus relaciones con los distintos habitantes en la ciudad y las estrategias a las que estuvieron sometidos para su supervivencia. Además, permite pensar no solo en las dificultades de los pobres y los grupos marginados en el pasado, sino en las continuidades que el problema de la pobreza tiene hasta nuestros días y el compromiso que conlleva crear medidas para paliarla. Fin de la cita. Porque los problemas sociales no son nuevos, sino que se reconfiguran. Por ejemplo, la violencia ahora ha trascendido a las redes sociales, así como a niveles globales en la era moderna y de la comunicación. La pobreza, como derrotero en la sociedad, ha permanecido, y muchas de las veces de manera estructural y sistemática a niveles insospechados. Por otro lado, las formas de afrontarla se encuentran inscritas en las acciones políticas y decisiones económicas que han dejado huella en la documentación histórica. El tiempo presente es un diálogo entre el pasado y el porvenir, puesto que la mirada retrospectiva siempre permite una visión amplia de los problemas a manera de diagnóstico, observar la realidad del presente y con ello proyectar las posibles soluciones atacando las causas que han sido desveladas en la visión histórica. Este método no solo es exclusivo de la historia ni de las ciencias sociales, sino que es un método que posibilita a los tomadores de decisiones permitirse optar por estrategias de solución de problemas. Esto mismo es posible encontrarlo ante el problema de la pobreza en el pasado. De qué manera y cómo los diferentes actores hacían sus diagnósticos a su modo claramente y en su reflexión propusieron posibles soluciones. Este es el caso que Candelas nos presenta en la personificación de varios actores de carácter oficial o de representación, como fueron los obispos y en general la jerarquía eclesiástica, también los representantes políticos del ayuntamiento de la ciudad y la Real Audiencia de Guadalajara, así como los representantes del consulado de comerciantes, es decir, las élites locales. Todos ellos, ante ciertas circunstancias específicas, fueron apelados por su realidad para afrontar los diversos problemas sociales, la pobreza, en los que se vieron inmiscuidos como actores oficiales con discursos oficiales, aunque a veces dejaron ver su particular forma de concebir la situación. Precisamente de esto trata el libro de la maestra Candelas, sobre los discursos oficiales de los pobres y la pobreza en Guadalajara de 1771 a 1824, periodo en el que se enmarcan, por un lado, las gestiones episcopales de dos prelados de reconocida labor altruista, el dominico Antonio Alcalde y Barriga y Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. En dicho periodo, por otro lado, se enmarcan también los procesos históricos de lo que se denominó los años del hambre, así como las sequías y epidemias a inicios del siglo XIX y el conflicto armado de la insurgencia y finalmente la independencia mexicana. La autora, a través de 5 capítulos, nos relata las formas en que fueron representados los pobres en la capital novogalaica, atisbando las prácticas discursivas desde el poder eclesiástico y civil, instituciones que tradicionalmente asumieron el papel de protectores de los pobres, unos vistos como agentes de caridad y otros como altruistas ilustrados, que en su praxis diaria apoyaban o frenaban la ayuda a los menesterosos y vulnerables, a veces tipificándolos como pobres verdaderos o como meros ociosos, a veces recluyéndolos en las cárceles o introduciéndolos en labores públicas como el saneamiento de las calles o la milicia. Algunas veces, por las circunstancias, tomaron medidas drásticas, como cuando se quiso hacer un muro en la ciudad para evitar la introducción de los forasteros, limosneros y viciosos. Así como cuando una vez que delimitaron el espacio extramuros para ellos, decidieron destruir las casas las casas de adobe, donde muchos encontraban refugio o eran lugares susceptibles de transgresión, como acusaron las autoridades. Ante este tipo de acciones, las hubo otras que buscaban la integración a la sociedad, pero también aquellas que servían al bien del público.
Señala la autora que 3 ideas reinantes imperaban en el siglo XVIII: la salubridad, la racionalidad en el gobierno y la utilidad o bien público, es decir, el utilitarismo. Frente a estas 3 ideas consideradas ilustradas, fue como pudo analizar los discursos de la pobreza. Para poder ejemplificar esto, doy paso al segundo momento. No es lo mismo la pobreza opcional que optar por los pobres. La primera se diferencia porque es una elección, la cual comúnmente era elegida al ingresar a las órdenes religiosas en los conventos de frailes y monjas. Aunque ellos lo hacían por voto, no estuvo exento el clero secular de esa decisión como promesa de vivir en la pobreza de Cristo. La diferencia entre decidir ayunar a pasar hambre hay mucha. La primera es opcional, la segunda es necesidad. En cuanto a la pobreza no opcional, entendida en los discursos de la época como de los verdaderos pobres, no ociosos ni viciosos, como nos aclara Lupita, que estaba estrechamente relacionada con la pobreza de Cristo, como los pobres de Cristo. Ellos eran el objeto preferencial de la caridad cristiana, y a ellos se abocó el obispo Fray Antonio Alcalde, quien encarnó la pobreza en su vida, una pobreza extrema, pues testimonios de la época, inclusive en vida del prelado, se decía que tenía muy poca ropa y muy poco homenaje en su casa episcopal, pues todo el ingreso del diezmo que le correspondía lo donaba a varias instituciones religiosas de obras de caridad. Aunque, como nos recuerda la autora, Alcalde no dejó escritos en los que se pueda observar su apreciación al respecto. Sin embargo, las investigaciones más recientes sobre el prelado auguran nuevas fuentes de análisis, y aquí quiero señalar que, recientemente, en 2019 se publicó un texto que publicó el padre Tomás de Híjar, que se llama Práctica e idea de un prelado, que es el testimonio de un clérigo donde acusa a Fray Antonio Alcalde de malgastar el dinero en obras de caridad, ¿no? Y es muy interesante, y por eso le preguntaba a la maestra Lupita de qué año era su trabajo, y me dice que el 2018. Entonces, este texto, pues bueno, es otro que se suma a las fuentes de análisis. A pesar de ello, la maestra Candelas hace énfasis en la obra beneficial del obispo dominico, pues no solo apoyó a varias instituciones, sino que implementó varios proyectos en favor de los necesitados, como lo fue la construcción ampliada del hospital, su interés por fundar una casa cuna que no logró hacerla, la construcción del santuario y junto a él un barrio para las personas de poco acceso económico, así como las famosas cuadritas. Y con esas obras, además, dio trabajo a los pobres. Si bien Alcalde no dejó escritos, como tratados o textos de amplia gama, su postura ante la pobreza es bien sabida por su obra y en su vida personal, pues como bien reza el dicho evangélico, por sus obras los conoceréis. En vida fue reconocido como un hombre de amplia caridad, al grado que los representantes civiles no dudaron en recurrir a su bondad cuando se presentaron los años difíciles del hambre. En su muerte, seguramente fue llorada su ausencia por los pobres, quienes habían recibido beneficios de su mano. Nos relata la autora que el obispo Cabañas fue comparado inclusive en sus obras con el fraile de la calavera, que era el otro mote que se le daba a Fray Antonio. Desde sus obras es posible vislumbrar la idea del pobre que Alcalde tenía, aquella que los define como potencialmente capaces de conseguir su sustento y dejar la ociosidad y la mendicidad, por ello les dio trabajo, o como vulnerables, por eso apostó por las obras de caridad de las instituciones de beneficencia, pero también como aquellos que, siendo vagos y viciosos, creyó en su reinserción social, puesto que aportó parte de su caudal a las cárceles y a la casa de recogidas. Ya que es difícil recoger la voz de aquellos que en vida fueron silenciados e invisibilizados, la maestra Candelas recoge los testimonios de aquellos que de algún modo les prestaron voz, muchas de las veces genuinamente, otras quizá por obligación, como aquellos encargados de revisar las cárceles que no querían hacerlo porque sentían que les causaba mala fama, o aquellos que consideraban en general a todos como vagos y viciosos sin distinción. Por ello, el libro se centra en exponer las representaciones que se tenía de los pobres en la ciudad para rodear, eh, para rodear ese faltante documental. Sin embargo, no por ello deja de presentarnos algunas autorrepresentaciones que localizó en los archivos, como el caso de las viudas y huérfanas, así como de lo que en su momento se llamó los pobres vergonzantes. Y con esta reflexión paso al siguiente momento. He dado algunas pistas del sustento teórico y metódico del libro, la creatividad para leer las fuentes ya utilizadas por otros historiadores y extraer de ellos las representaciones de los pobres, pero también de nuevas fuentes que muchas de las veces parecen insospechadas para este tipo de trabajos.
La creatividad de investigación convierte a la historiadora y al historiador en un detective, como Carlo Ginzburg argumentó para el oficio de historiar. Encontramos en el libro desde documentos oficiales como las actas de cabildo municipal, cartas, informes civiles y eclesiásticos, pero también aquellos venidos de la oratoria como los sermones fúnebres o impresos de tipo político y social, así como censos, periódicos y diccionarios de la época. Sin duda que una playa de documentos que no necesariamente afirmaban decir hablar de los pobres, pues le pregunto a la maestra Lupita, ¿qué no hubieras hecho si se hubiese encontrado un expediente que tuviera descrito como los pobres de Guadalajara del periodo de tu estudio? Claro que esto es una falacia, ¿no? Porque así no se encuentran los expedientes de archivo. Sin embargo, con indicios documentales logró hacer este libro que no solo ilustra los discursos oficiales y civiles de la pobreza y los pobres, sino que en los recovecos del texto salen algunas veces las caras y voces de los pobres descalzos y hambrientos. Esta creatividad por la que aboga la historia cultural, que si no existen legajos, hay que buscar donde se dejen asir los sujetos de estudio, ahí en los resquicios documentales. Y con ello retomo la argumentación teórica en que el libro se fundamenta. La historia cultural, planteada en la introducción, al discutir sobre los estudios de la pobreza hechos en diversas latitudes y contextos, y específicamente en lo que se ha llamado la nueva historia sociocultural, pues, como afirma Chartier, toda historia cultural de lo social es historia social de lo cultural. Las categorías de análisis centrales son las representaciones, los objetos representados en los discursos y lo que me gusta denominar como las prácticas discursivas de legitimación o deslegitimación. Y para ir concluyendo, quiero hacer una apreciación personal, que el libro que nos convoca hoy es desde mi punto de vista un acto de justicia social para los vulnerados del pasado y del presente, así como de los del porvenir. Pero es también un acto de justicia al señalar la histórica desigualdad social que ha existido en Guadalajara y que ante ella es posible paliar y estrechar la brecha. Justicia que también se aprecia al momento en que la maestra Guadalupe Candelas se muestra agradecida con quienes de algún modo ayudaron y posibilitaron la investigación, pero también en la forma correcta de tratar a los autores, es decir, citando como se debe, y a decir de Walter Balzer, autor de Las Esferas de la Justicia, y con esto concluyo, abro cita. Los reconocimientos y las citas son materia de justicia distributiva, son la moneda con que pagamos nuestras deudas intelectuales. El pagar es importante. De hecho, hay un refrán en el Talmud según el cual el día de la redención se acerca un poco más cuando un sabio reconoce todas sus fuentes. Fin de la cita y muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por tu magnífico análisis. Quisiera a continuación, entonces, presentar brevemente la amplia trayectoria de la maestra Guadalupe Candelas. Ella es licenciada en Historia y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es egresada del doctorado en Historia Iberoamericana en la misma institución, donde está por concluir un proyecto de tesis sobre la conmemoración del primer centenario luctuoso de Fray Antonio Alcalde en 1892. Sus temas de investigación versan sobre la historia de la pobreza y la asistencia social en Guadalajara durante el siglo XVIII, celebraciones y conmemoraciones centenarias en México durante el siglo XIX e historiografía jalisciense en el mismo siglo. Algunas de sus publicaciones son De élites y el clero, participación social como agentes de la caridad en la Nueva Galicia, 1771-1785, publicado por el Museo Regional de Guadalajara en 2015. También la entrada de la insurgencia a Guadalajara y sus repercusiones en la élite novogalaica, 1810-1811, que aparece en Vuelo Libre, revista de historia de la Universidad de Guadalajara en el mismo año, y Ociosos, Viciosos y Vagabundos, Discursos y Prácticas Gubernativas en la Nueva Galicia sobre el combate a la pobreza, publicado también por el Museo Regional de Guadalajara en 2017, entre otras publicaciones. Asimismo, quiero resaltar que ella se desempeña como secretaria técnica de la revista Letras Históricas del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara y es integrante, como ya mencioné, del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores del Colegio de Jalisco. Felicidades, maestra, te escuchamos. Muchas gracias.
Bueno, primeramente quiero agradecer a todos los que están aquí. La verdad es que es un momento muy importante y emotivo para mí. Agradezco también a Ichel la invitación que me hizo como para presentar este libro, las lecturas muy interesantes y muy importantes que hicieron el doctor David y el maestro Edgar. Pues yo estoy muy contenta, la verdad. Este es un trabajo al que le puse todo mi corazón. Tiene sus añitos ya, la verdad, porque lo comencé por allá del 2016 y es un proyecto que fue mi tesis de maestría. Entonces, tuvo como dos momentos de fabricación, por así decirlo. Todo el proceso de la maestría, que bueno, el doctor David no mencionó, que fue mi director de tesis en este proyecto. Entonces, toda su, todo su conocimiento y su dirección se ve en este libro, ¿no? Eh, y pues bueno, primero fue esta parte para presentar un trabajo para obtener el grado. Y la segunda parte que también fue cuando pues entré a un concurso, ¿no? De que propició la maestría en Historia de México y pues justo fue cuando nos avisaron, ay, pues tienen un mes para hacer las correcciones, ¿no? Y yo, "Ah, ¿qué?" O sea, para mí fue como, sí, un momento que no esperaba porque tenía mucho trabajo, pero dije, bueno, tengo que hacerlo, cambiar el sistema de citas de hispánico a APA y todo en un periodo muy corto de tiempo, pues sí fue un gran reto, pero la verdad fue algo muy interesante como regresar a esta tesis con una relectura, con nuevas lecturas, porque pues fue un texto que se terminó de publicar en las imprentas pues para la tesis en el 2018 y pues de repente surge más material y pues yo decía, ay, ¿por qué no puse esto? ¿Y por qué no puse esto? Pero tuve la oportunidad ahora con el libro, pues de darle una pulida al texto, quitar algunas cosas que yo dije, ay, no, esto no. Y también, pues, algunas partes fueron como suprimidas precisamente por esta cuestión de los permisos, ¿no? Ahora que el maestro Edgar mencionaba sobre qué no hubiera hecho si realmente en los documentos apareciera así el nombre de los pobres son estos y estos y estos, ¿no? O sea, realmente hubiera sido mucho más fácil, pero pues bueno, bastante divertido tener estas como pesquisas, un poco de, a ver, aquí están hablando quizá del pósito de maíz o aquí están hablando sobre la distribución de la carne, la venta de las tortillas, o sea, en aspectos quizá un poco muy cotidianos que no dicen directamente expedientes sobre los pobres, pero de repente dice, ah, es que los pobres compran tortillas en la noche porque es un alimento barato y porque a esa hora pues les gusta salir, ¿no? Entonces era como tratar de ir tejiendo este tipo de pistas, que en realidad fue bastante divertido. Bueno, ahorita digo divertido, pero en su momento, la verdad, esas desveladas y estar leyendo los expedientes y paleografiando, sí era como de, ah, un tanto cansado, ¿no? Pero pues creo que valió totalmente la pena y también pues me gustaría retomar como eh, toda esta insistencia del doctor David, que realmente yo dije, en su momento yo estaba como muy confundida, pero después dije, tiene absolutamente toda la lógica del mundo, esta cronología que él me sugería como acomodar, ¿no? Y de repente yo decía, a ver, ¿por qué en este periodo dicen que los pobres son pobres de Cristo, pero de repente dicen que los pobres son vagabundos, son rateros, son prostitutas, son, bueno, lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, al organizarlo de esta manera, me di cuenta de que los conceptos pues tienen una polisemia en todo momento, ¿no? Va a ser la llegada de pobres a la ciudad, las enfermedades, la misma guerra, lo que va a cambiar el discurso de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. De repente va a ser conveniente mmm, servir a los pobres cristianos, porque pues representan una fuente de la caridad o del bien común, ¿no? Un concepto muy importante para el siglo XVIII. Eh, es importante que haya pobres porque pues ellos van a hacer que se haya el ejercicio de la caridad, ¿no? Si no hay pobres, pues no hay a quien darle la limosna o el pan o la ropa o algo así, ¿no? Pero por otro lado, cuando llegan masivamente, porque en el campo hay
sequías, la cosecha no se dio bien, hay enfermedades y vienen a la ciudad a buscar un poco de alimento o de sustento y pues llegan así masivamente. La gente los empieza a ver como pues con algo de temor, de recelo, estos discursos que se van a ir radicalizando respecto a vamos a construir una valla humana justamente ahí en el río San Juan de Dios para que no pasen más pobres porque están llegando en tropel. Este tipo de organización de los vecinos acaudalados de la ciudad, de, pues, ¿sabes qué? Es que huelen mal, es que se están estableciendo fuera de la iglesia y pues ya son muchísimos, tengo miedo de que me roben o no sabemos quiénes son, o sea, este tipo de discursos ambivalentes que se pueden ver a partir de esta organización cronológica pues que tiene el texto, ¿no? Y también rescatar otra de los puntos que el maestro Edgar dijo. Siempre me ha parecido que la historia debe servir a un fin social y pues esa fue como una de las intencionalidades de este texto. Eh, la causa de los pobres, que muchas veces ha sido como invisibilizada, ha sido pues de alguna manera olvidada porque se hacen historias como de las grandes élites, de los grandes personajes, pero pues fue uno de los propósitos que yo tuve con este libro, ¿no? Y pues también hubo muchas personas que me apoyaron o me dieron ideas, entre ellas, pues ahorita que está aquí la doctora Pilar, ella me estuvo pues dando algunos consejos y sugerencias de libros y de lecturas para pues complementar bien este texto. Eh, hubo muchos hallazgos que yo no esperaba encontrar en las fuentes. Por ejemplo, esa fue la vez que yo me sorprendí muchísimo. Nunca había visto un expediente que directamente dijera los pobres. Y fue un archivo digital en el Archivo General de la Nación, que en realidad me dolió mucho no poderlo incluir como portada de este libro, porque pues tenía que pedir los derechos y todo esto, pero literal era un grabado de un personaje del siglo XVIII, un preso que le decían el tebanillo, que se había puesto a dibujar su representación o lo que él creía que eran los pobres, ¿no? Entonces los dibuja así muy bonitos, con vestidos rotos, con pantalones cortos, con una vara para caminar, sombreros rotos también. Entonces, pues fue como la primera vez que yo dije, wow, sí hay algún expediente que dice directamente pobres y no tengo que estar como buscando por ahí, ¿no? Eh, y pues otros más que también está este manual de Diego de Solís, es un manual de un ciudadano ya en el primer imperio con Iturbide, que le sugiere directamente al imperio de Iturbide, oye, pues yo voy a hacer un manual porque la verdad el país está en quiebra, estamos en ruinas, entonces yo te hago unas instrucciones porque veo que como gobierno no funcionas sobre cómo combatir a los pobres. No es que en los documentos aparezcan así directamente, realmente estas son como suertes, ¿no? De encontrarlos de esta manera, pero pues bueno, yo me divertí mucho haciendo este texto, me apasiona muchísimo, tanto que quizá ahora en el doctorado ya no estoy con este tema propiamente, pero pues estoy vinculándolo con este personaje, Fray Antonio Alcalde, pues que lo vemos en todos lados de la ciudad, ¿no? En las avenidas, en los templos, en los hospitales, y que pues trae toda esta lógica del siglo XVIII y la asistencia social, pero bueno, ahora aplicada a su centenario en el siglo XIX y pues cómo se interpreta estas visiones de Fray Antonio Alcalde con las élites culturales y económicas pues y religiosas también del siglo XIX. Y pues bueno, creo que pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y si pues tienen alguna duda o algo, pues con mucho gusto puedo responderlo. Gracias. Muchas gracias y felicidades, maestra. Quisiera preguntarte, yo creo que también dando voz a la mayoría de los aquí presentes, ¿dónde podemos consultar tu libro? Sí, este es un libro digital, entonces la consulta es en el portal de el CUSH, en tesis de posgrado. Viene dividido así como por años, está particularmente en la de 2023. De igual manera, pues yo lo voy a poner en los comentarios de la transmisión en vivo de Facebook directamente para que lo puedan ver.
O también si quisieran, pues a lo mejor mandarme un correo y se los puedo enviar por correo sin problema, pero sí está así como el enlace de descarga en esa parte. Muchas gracias, maestra. Y pues si les han interesado los temas de trabajo de la maestra Candelas, también les recomiendo que visiten el canal de YouTube del Colegio de Jalisco en el apartado dedicado al seminario de investigación Fray Antonio Alcalde. Ella ha sido pues una integrante fundadora de este seminario y la más constante de las integrantes porque ella cada año presenta sus investigaciones. Entonces pueden ahí verla y escuchar más de sus trabajos. Muchísimas gracias a todos. Felicidades, maestra. Muchas gracias, doctor David Carvajal, maestro Edgar Yáñez y a todos ustedes que nos acompañaron. Gracias.